Lo vamos a saludar en Venezuela a José Gregorio Correa, que lo tenemos en línea, que es diputado por ese país. Y bueno, agradecerle ante todo que nos atienda y hablar un poco de estos días en Venezuela, de cómo se están desarrollando y de la actualidad del pueblo venezolano, ¿no? José, un abrazo. Mariano desde Argentina, ¿cómo estás? Bien, comienzo por agradecer, no tanto la entrevista, sino agradecerle al pueblo argentino que ha sido tan noble en recibir a tanto paisano venezolano que ha tenido que irse por múltiples razones. Este país que era una cosa involuntaria, una cosa que nadie hubiera deseado, pero que las circunstancias empujaron a que muchos venezolanos, más de 4 millones, hayan tenido que irse de Venezuela, desplazarse, huir. O sea, una cosa que no tiene ni siquiera una explicación jurídica, no lo digo social, ni siquiera jurídica. A veces no sabemos ni cuándo un venezolano en el exterior está refugiado, está desplazado, está asilado. Sencillamente agradecerle a la nobleza de lo que ha sido el pueblo argentino, el gobierno argentino, con todos los argentinos en realidad, sin ningún distingo, con muchos venezolanos, quiero agradecer. Claro. Paso a hablarte de la situación que querías de los venezolanos. Bueno, mira, bien difícil. Yo ando, ayer en la Asamblea Nacional, el Seno de la Asamblea Nacional aprobó por una propuesta que hice de que se nombre una subcomisión parlamentaria de asuntos consulares y asuntos migratorios. ¿Qué ocurre? Los venezolanos cuando salen de la frontera se convierten en un número. Son 2 millones, 1 millón, cada quien empieza a decir una cifra. Y yo rechazo que un venezolano sea un número. Los venezolanos tienen rostro, tienen cara, tienen necesidades, tienen sufrimiento, y por eso se van. Y no puede ser que este gobierno indolente que no los atiende en Venezuela, tampoco lo atiende en los consulados. Un consulado atiende a un ciudadano desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su muerte. ¿Qué ocurre? Su acta de nacimiento, su documento de identidad, su pasaporte, su fe de vida, su legalización de documentos, hasta su acta de función de un ciudadano en el exterior tiene que ser con el consulado. Bueno, eso en Venezuela no ocurre. Yo en estos días tuve que ir a la embajada de Argentina y veía cómo muchos venezolanos, muchos argentinos lograban sacar su pasaporte, su documento de identidad, que viven en Venezuela. Bueno, te digo una cosa, eso en ninguna parte del mundo ocurre en un consulado venezolano, porque este gobierno también abandonó a los venezolanos en el exterior. José, yo veía los números, ya que está hablando de este tema, que Venezuela es uno de los principales países con desplazamiento forzado de alguna manera, ¿no? Y estamos hablando de un número realmente muy importante. Mira, las cifras del gobierno hablan de 2 millones y medio. Nosotros hablamos de casi 5 millones. Bueno, imagínate tú, una población de 31 millones de habitantes, que tú tengas a 5 millones fuera. Pero es que además la fuga era, al principio se llamaba fuga de talento, los profesionales. Pero es que hoy lo decía yo en una intervención en la Asamblea Nacional, es que ahora la emigración es de la siguiente manera. Son gente que no tiene ningún tipo de educación, que sí tienen, que tienen recursos, que no tienen, y ya no se van en avión, se van por tierra, por ejemplo, hasta Buenos Aires, 10 días, 9 días, se van a Santiago de Chile, se van a Perú, o sea, se van por tierra en inmigración. ¿Eso qué ocurre? Que los venezolanos cuando se van del país llegan en una situación bien calamitosa. ¿Y qué ocurre? No tienen forma que un consulado venezolano los atienda, les pueda prestar el servicio y toda la atención que tiene que tener un emigrante cuando llega a un país. Realmente, sin dudas, es preocupante. El otro tema es el petróleo en Venezuela. ¿Cómo está la situación actual? Porque sabemos... Bueno, mira, eso es una caja negra. Tú sabes como los aviones. Claro. Cuando un avión, su caja negra que nadie sabe qué contiene, que es bien contradictorio, la caja negra es de color naranja. Bueno, aquí la caja negra es de color rojo. La caja negra de los aviones es color naranja y es caja negra. Y aquí la caja negra del petróleo es roja, porque nosotros no sabemos a ciencia cierta cuánto petróleo producimos, porque no se certifica la producción, porque se produce
petróleo sin facturarse. Nosotros hablábamos hace rato de ese tema. La producción en Venezuela se ha vuelto de burocracia porque la tecnología no es nacional. Este gobierno, tanto el presidente fallecido hasta ahora, ¿qué hacía? Los bloques, nosotros dividimos una cosa que se llama la faja del Orinoco. La faja del Orinoco es donde tenemos en Venezuela la mayor reserva petrolera que tenemos, una cuestión como para 400 años de petróleo, y el gobierno sencillamente lo decidió entregar por lotes en una cosa que se llaman los cuadrantes de petróleo. Bueno, nosotros no sabemos a ciencia cierta cuánto es la producción petrolera, porque no hay una certificación, porque no existe nada que nos diga que puede saberse cuánto es. Lo que sí sabemos es que es una empresa petrolera que ya no produce petróleo como debe ser nada más, sino se encarga de comercializar alimentos. Tú ves a soldados vendiendo comida aquí en Venezuela con petróleo. La empresa petrolera se ocupa de construir casas como que si fuera un ministerio de vivienda, con lo cual la burocracia se quintuplica, y eso sencillamente es un gasto y un desangre que no te permite ni tener una industria petrolera eficiente, ni siquiera conocer la cifra de cuánto es la producción petrolera en Venezuela. Claro. José, usted además de ser diputado de la Asamblea por su país... Soy diputado del Parlasur. Ah, exactamente. Yo soy diputado del Parlasur, yo soy presidente de la Comisión de Interior, Seguridad y Defensa del Parlasur, que nuestra sede es en Montevideo, pero periódicamente tenemos reuniones en Argentina, con la cual hemos ya reunido varias veces con el señor ministro de la Defensa de ahí de Argentina. ¿Y cuál es el rol del Parlasur con respecto a Venezuela, lo que está sucediendo? Bueno, mira, todo el mundo ve con asombro, estamos en la agenda de todos los países. Es asombroso, hay gente que todavía no termina de creer lo que ocurre en Venezuela cuando lo ve desde afuera. Me decía el encargado de negocio de ustedes aquí en Venezuela, el señor Borretti, que como no tienen que hacer el informe para la Cancillería de ustedes en Argentina, bueno, tienen que hacer hasta 3 y 4 veces al día por las cosas que ocurren aquí en Venezuela a diario y cada rato. Son asombrosos y que son de difícil comprensión. Cuando hay reuniones del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, bueno, es como una cosa de una caja tenebrosa, una cosa rara, que nadie sabe explicar lo que ocurre en Venezuela, porque las cosas que ocurren aquí no ocurren en otro lado. Y lo grave es que a veces nos acostumbramos a lo que está ocurriendo. Eso es lo grave. Por ejemplo, la escasez de medicinas, que es una cosa más grave, uno de los problemas más graves que tiene Venezuela es la escasez de medicina. Aquí hay farmacias que no tienen ni siquiera para un dolor de cabeza o para un dolor de muela. Imagínate tú, para una enfermedad terminal, un hígado, riñón, corazón, diabetes, bueno, eso es casi imposible. Realmente preocupante, ¿no? ¿Cuánto necesita una familia común de 2 hijos para vivir, no sé, a ver, mensualmente en Venezuela? ¿Qué es lo que necesita? Bueno, mira, se calcula que una familia con dignidad podría vivir cerca con 30 millones de bolívares. Y ya, antes de llevártelo a dólar, te voy a decir, el salario mínimo en Venezuela anda por lo del orden. Tengo una trabajadora que es la 1.300.000 bolívares. O sea, 30 veces más necesita cualquier ciudadano para vivir con dignidad. Y paso a decirte cuánto es el sueldo promedio de un trabajador, anda en el orden de los $6 mensuales. Ajá. Claro. Imagínate tú vivir allá en Argentina con $6 mensuales. Sí, es imposible. Bueno, eso te aumenta la delincuencia, te aumenta las necesidades, te aumenta la nutrición, te aumenta una serie de problemas que tienen los venezolanos, que yo creo que por eso emigran. Hoy, por lo menos 3 de cada 4 familias tienen un venezolano viviendo en el exterior o un amigo. Nosotros tenemos una modalidad nueva, los cumpleaños, Año Nuevo, Navidad, son por videoconferencia. Ese es nuestro gran compañero. Lo que acerca a la familia es Internet. Claro. Sin dudas, uno cada vez escucha más cosas y se preocupa, ¿no? Pero bueno, ojalá que se pueda revertir algún día. Gracias, José. De tu boca a los oídos de Dios. Gracias. Te dejo un abrazo grande. Un abrazo, siempre a tu orden, y un gran abrazo a tus oyentes y a todos los que están en sintonía a esta hora. Gracias, José. Muy amable. Hasta luego. Muy amable. José Gregorio Correa, diputado de la Asamblea Nacional
de Venezuela hablando en los micrófonos de la radio y contándonos cómo se vive actualmente.